Esta es la información para hoy en NX Noticias. Irán ataca bases de Estados Unidos en Qatar e Irak. No se reportan víctimas. Cronología de Operación Martillo de medianoche contra objetivo en Irán. México preparado ante posible impacto en petróleo por conflicto en Medio Oriente. Anuncia gobierno federal nuevo esquema de movilidad y jubilación para docentes. Al menos 8 muertos deja ataque de misiles rusos a zonas residenciales en Kiev. Muy buenas tardes, yo soy Kimberly Armengol y este es su informativo NX. Le traemos lo más importante del día porque continúa el conflicto entre Irán e Israel. Este conflicto escaló en las últimas horas. El ejército iraní lanzó varios misiles balísticos en contra de la base en Qatar, la base estadounidense, y la principal base aérea en el Golfo Pérsico. Fue evacuada por Washington el pasado 17 de junio y en represalia por los bombardeos de Estados Unidos en su territorio, Irán dio inicio a una acción alternativa al cierre del estrecho de Hormuz. Varios países de la región ya han cerrado su espacio aéreo y han pedido a sus ciudadanos resguardarse en casa. Y el ejército de Irán advirtió a Donald Trump acabar la guerra que el mandatario estadounidense había comenzado. Las consecuencias serán graves, lamentables e impredecibles por la clara violación a la soberanía islámica, así lo advirtieron. El régimen iraní calificó los ataques contra sus instalaciones nucleares como una manera de revivir el moribundo régimen sionista, lo cual podría propagar la guerra en la región. Por su parte, Israel informó que va a continuar los ataques en contra de Irán. Los objetivos son los sitios en Teherán que se encuentran vinculados a la Guardia Revolucionaria. Las Fuerzas Armadas israelíes pidieron a la población mantenerse a salvo, pues no descartan más ataques iraníes sobre su territorio en las próximas horas. Y en tanto, el Pentágono informó que no hubo bajas en el ataque a su base militar en Qatar. Sin embargo, sí monitorean la situación para descartar cualquier tipo de contingencia. El Comando Central de Estados Unidos logró una defensa exitosa de la base aérea, la base de Qatar, la mayor base estadounidense instalada en Medio Oriente. Se encuentra en los límites de Doha y alberga 10.000 soldados que fueron evacuados con anticipación. Y luego de los ataques de Irán a las bases de Estados Unidos en Qatar e Irak, el presidente Donald Trump posteó que Israel e Irán acordaron un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. El jefe de la Casa Blanca reiteró que Irán va a iniciar el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo va a iniciar y a las 24 horas el mundo. Finalmente se va a anunciar el fin de la guerra de los 12 días, así lo dijo en su red social. Durante el alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funcione como debería, que así será. Felicito a ambos países por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a esta guerra, dijo Donald Trump. Y la operación Martillo de Medianoche, con la que Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes, comenzó la noche del viernes, se extendió al sábado y los bombarderos despegaron de una base en Missouri. Volaron durante 18 horas. A las 5 de la tarde del sábado, hora local en Teherán, un submarino lanzó misiles crucero en contra de instalaciones nucleares de Isfahán, mientras que aeronaves llegaban al espacio aéreo iraní. A las 18:40, los B-2 arrojaban 2 bombas pesadas sobre el sitio nuclear de Fordo. Prosiguieron los ataques y los últimos objetivos fueron alcanzados a las 7 de la noche. Tras completar el ataque, las fuerzas estadounidenses regresaron sin sufrir bajas ni recibir fuego enemigo. Y Donald Trump exhortó al mundo a no ceder ante los amagos de Irán sobre un posible cierre del estrecho de Hormuz y, sobre todo, mantener bajos los precios del petróleo. En su red social, el mandatario aseguró estar vigilando y pidió no hacerle el juego al enemigo. Poco tiempo después dirigió un mensaje al Departamento de Energía de su país exhortándole a producir más petróleo. Y en este contexto, Irán amenazó con cerrar el paso por el estrecho de Hormuz, punto de tal importancia estratégica que su cierre tendría un impacto mundial. Está ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.
Por sus aguas se transporta el 20% de la producción mundial de crudo y de gas. Al día transitan en promedio 13 buques cisterna que transportan 20 millones de barriles. Y en este escenario, el precio del petróleo se desplomó básicamente en todo el mundo. El barril estadounidense West Texas perdió 7.83% al cotizarse en $68.22, mientras que el Brent del Mar del Norte retrocedió 6.82 para cerrar en $70.25. También el costo del gas natural tuvo una baja significativa con una pérdida de 3.75%. Y esta mañana, durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionó sobre su posición respecto al conflicto que se vive en Medio Oriente. Para conocer cuál fue la respuesta de la presidenta, nos enlazamos con mi compañero Rodrigo Muñoz. Kim, amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues fue esta mañana desde Palacio Nacional donde la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó una vez más respecto al conflicto que se vive en el Medio Oriente, al ser cuestionada su postura sobre lo que sucede entre pues, el pueblo de Israel y Palestina. La presidenta reiteró una vez más que su gobierno siempre ha reconocido primero que nada a los dos estados, tanto a Israel como a Palestina, y en todo momento han condenado cualquier tipo de violencia y agresión no justificada. Esto no solo en este momento, sino desde que se han dado estos gobiernos encabezados por la Cuarta Transformación. La presidenta Sheinbaum Pardo también reiteró que su política seguirá estando apegada a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y esto, pues como bien sabemos, la política exterior mexicana se rige bajo el principio de la no intervención. Entonces, pues bueno, de esta forma la presidenta, la primera mandataria del país, se vuelve a posicionar y vuelve a hacer un llamado a la paz y a un cese al conflicto que se pueda seguir suscitando allá en el Medio Oriente, sobre todo con esta nueva pues interrupción que ha tenido el pueblo del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que ha interferido entre el conflicto que vive Irán y también Israel. Para más información, pues estaremos muy al pendientes de todo lo que siga ocurriendo aquí en Palacio Nacional. Mientras tanto, regresamos contigo al estudio, Kim. Y vea, las lluvias han dejado afectaciones en numerosas localidades de México. Este fin de semana se registraron inundaciones, deslaves y caídas de árboles. La presa de Los Cuartos en Naucalpan, Estado de México, se desbordó. Ocasionó inundaciones, acumulación de espuma tóxica por las aguas residuales. Elementos de Protección Civil, también de la Guardia Nacional, auxiliaron a los afectados y la Conagua había limpiado días antes el tapón de basura de la presa, pero no fue suficiente. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial investiga de oficio 687 construcciones irregulares desde 2019 a la fecha. La alcaldía Benito Juárez es donde se originó el cártel inmobiliario y destaca en este tipo de desarrollos. Eunice Cruz nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Kim, te saludo con gusto y a toda la audiencia. Así es, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial investiga de oficio 687 construcciones irregulares desde 2019 hasta la fecha en la capital. Este problema aumentó 23% en el último sexenio al pasar de 91 investigaciones a 112. Sin embargo, el año en el que más hubo fue en 2023, cuando se presentaron 136. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez, encabezada por Luis Mendoza Acevedo, cuenta con 133 desarrollos inmobiliarios irregulares que suman 269 pisos excedentes. Aunque las autoridades no han relacionado al alcalde con el cártel inmobiliario, su hermano Víctor Mendoza sí está involucrado y cuenta con 3 investigaciones por los presuntos delitos de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, así como de enriquecimiento ilícito. Las autoridades ya se pronunciaron respecto a este tema y prometieron dar seguimiento, así que continuaremos pendientes para actualizar la información. Volvemos contigo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a partir del 1 de julio llegará el aumento salarial a los profesores con retroactivo al mes de enero. Además, va a haber un nuevo esquema de movilidad para los docentes y se va a congelar la edad de jubilación, como lo pedía. Que tienen que cumplir las maestras y los maestros 30 años en el caso de hombres de haber trabajado como maestras y maestros y 28 años en el caso de mujeres. Lo que estaba pasando es que aunque cumplieran 30 años, cada año o cada 2 años aumentaba la edad de jubilación. Ahora no solo se congela, sino que disminuye hasta el 2034.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de la consulta llevada a cabo en todas las escuelas del país para crear un nuevo sistema para el cuerpo docente. En total participaron 127.778 escuelas en donde respondieron preguntas relacionadas con los procesos de admisión, promoción y reconocimiento para los maestros. Les preguntamos qué criterio debe considerarse para los cambios de centro de trabajo, el decreto que está presentando hoy la presidenta. Pues el 54% piensa que la antigüedad y años de servicio. Es decir, el decreto que hoy se va a firmar se basa a que en los cambios de centros escolares la variable que determine a quién le toca primero de los maestros y las maestras sea exclusivamente con la antigüedad. Y al menos 8 muertos dejó el ataque con misiles rusos a zonas residenciales en Kiev, la capital de Ucrania. 34 personas resultaron heridas, entre ellas 4 niños. Las explosiones también alcanzaron una estación de metro que sirve como refugio antiaéreo. El bombardeo se produce días antes de la cumbre anual de la OTAN en La Haya, mientras que el presidente Zelensky visita Gran Bretaña para discutir temas de defensa. 251 víctimas han sido identificadas de las 270 que perdieron la vida en el vuelo de Air India que se estrelló el pasado 12 de junio. Casi todos los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. 176 de las víctimas eran ciudadanos indios, 7 portugueses, 49 británicos y un canadiense, y 12 personas que estaban en el lugar del impacto. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del siniestro. Y te damos los espectáculos, por supuesto, con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. Ya es oficial, BTS está completo otra vez. El rapero Suga fue dado de baja el pasado 21 de junio, convirtiéndose en el último miembro del grupo en terminar su servicio militar obligatorio. Con esto arranca la nueva era del septeto, encendiendo especulaciones entre ARMY de un posible comeback global y una gira mundial para marzo de 2026. Y no se descarta también un documental que cuente esta etapa como parte de un nuevo hito en la cultura pop global. En Madrid, el rapero Residente inauguró el Alma Festival con un discurso político. Además de interpretar sus éxitos, se pronunció en defensa al pueblo palestino, criticando la agresividad de las potencias mundiales y exigiendo la paz para Gaza, una muestra más de cómo la música puede ser vehículo de activismo social. Y cerramos con Florinda Mesa, quien volvió a causar revuelo al declarar que jamás se sintió culpable por la relación que mantuvo con Chespirito, incluso cuando la esposa del comediante la confrontó por teléfono. Sus palabras reavivan esta polémica detrás de la nueva serie Sin Querer Queriendo. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Ahora, muchísimas gracias por la información. Yo los espero mañana en punto de las 6 de la tarde en su informativo en X.